En la antigua Grecia, más o menos por allá del siglo VI a.C., decidieron nombrar a los patrones generados por el sonido y las vibraciones como musique, a lo que con el tiempo el latín lo transformó en lo que hoy llamamos música. Esto derivado de las musas. ¿Quién? Es decir, de las 9 hijas de Zeus y Mnemosine. ¿Por qué hablas en chino? Las cuales inspiraban distintas ramas del arte, y la música era precisamente eso, una forma de arte. ¿Pero te has preguntado cuándo es que empezamos a hacer música? ¿O cómo es que ha ido evolucionando? ¡No! Pues aunque no te lo hayas preguntado, hoy hablaremos de la historia de la música y su evolución. Vámonos a la prehistoria. Aproximadamente por el año 50.000 a.C., específicamente en África, lugar de donde se cree provienen los primeros habitantes de la historia. Lo que se sabe de esta era es que de ahí surgen los primeros instrumentos, hechos con partes de animales, como las flautas de hueso y los tambores de piel. Un dato curioso es que la flauta más antigua conocida fue llamada djembe y se encontró en Europa, específicamente en Eslovenia. Como no hay registros, se cree que las primeras canciones fueron formas iniciales de comunicación o intentos de imitar los sonidos de la naturaleza. Nos adentramos por ahí del año 5000 a.C., entrando al mundo antiguo. Aquí empezamos a ver a las primeras civilizaciones interactuando y experimentando con la música. Un dato curioso es que se cree que poemas antiguos como la epopeya de Gilgamesh fueron algunas de las primeras composiciones de la historia, pero la realidad es que fueron adaptados a la música por las futuras generaciones. Mientras que en Mesopotamia, territorio donde se desarrolló la escritura y que hoy en día forma parte de la cultura árabe, se componían himnos religiosos. El dato curioso es que de ahí proviene la canción más antigua de la cual se tiene un registro, el himno hurriano número 6, escrito en Ugarit, lo que actualmente se conoce como Siria. Más adelante llegamos al Imperio Romano, cuya principal contribución a la música fue su relación con el cristianismo. Y muy hacia el oriente, alejados de estas civilizaciones, encontramos a la antigua China, que desarrolló su propio estilo musical, con escalas muy distintas y complejas en comparación con las demás culturas mencionadas. Pero si hubo una civilización que comenzó a darle verdadera estructura a la música, fueron los griegos. Otro dato curioso es que ahí aparece el Sekeilos Epitaph, la primera canción descubierta en su composición completa. Ahora pasamos al año 476 después de Cristo, y tras la caída del Imperio Romano, comienza la Edad Media en Europa. Aquí la religión, principalmente la Iglesia Católica, entra en escena con la música sacra, liderada por los cantos gregorianos de los monjes. Estos también desarrollan la notación musical, a través de la monofonía. Esto quiere decir que quienes la interpretan deben tocar o cantar la misma melodía. De este tipo de música surgen grandes compositores, como Leonín o Perotín. También aparece su contraparte, la música secular o profana, enfocada en melodías que no tienen nada que ver con la religión, principalmente interpretadas en fiestas y celebraciones, por los juglares o trovadores. De la música secular aparecen grandes compositores, como Adán de la Haye o Francesco Landini. Y por ahí del siglo IX surge la polifonía, con la finalidad de ahora tener varias voces independientes, cantando o tocando diferentes melodías al mismo tiempo. Estamos en el año 1450 y se busca retomar la cultura griega y romana. Es ahí donde inicia el Renacimiento. Ahora la polifonía comienza a tomar el protagonismo con los motetes y las misas, dándole más libertad a cada voz con su propia identidad y ritmo, con dos de sus principales figuras, Josquin Desprez y Giovanni da Palestrina. La difusión de los artistas comienza a expandirse por toda Europa con la llegada de la imprenta. La música instrumental también adquiere mayor relevancia. Y justamente en la búsqueda del Renacimiento surgen dos italianos, el escritor Ottavio Rinuccini y el compositor Jacopo Peri, con la considerada primera ópera de la historia, la llamada Dafne, dando inicio a ese género. Llegamos al año 1600 y con la llegada de la ópera, oficialmente entramos a uno de los mejores periodos de la música, el periodo clásico, el cual está dividido en 4 épocas, comenzando con el barroco.
Aquí aún tenemos grandes melodías de la música sacra. Sin embargo, las óperas comienzan a tener más protagonismo. Y como dato curioso, es que hasta 1607 aparece la primera ópera desarrollada en su totalidad, llamada L'Orfeo, escrita por Alessandro Stritio y compuesta por Claudio Monteverdi. 62 años después, un violinista inglés llamado Jan Bannister realiza en su casa de Londres el primer concierto de paga de la historia. En esta época surgen grandes compositores como Antonio Vivaldi o Friedrich Händel. Pero si hubo alguien que marcó por completo esta etapa, fue el llamado padre de la música. No me digas que él... Sí. ¿Él es? Oh, sí. Así es, Johann Sebastian Bach. En 1750, con la muerte de Bach, entramos al clasismo. Las sinfonías y las sonatas empiezan a dominar Europa, junto con el piano. Las orquestas comienzan a estandarizar la instrumentación, siendo de vital importancia para los conciertos. Aparecen compositores como Luigi Boccherini o Joseph Haydn. Pero aquí es donde aparece quien probablemente sea el compositor más famoso de todos los tiempos, un tal Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora, en el año 1800, después de la llegada de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, aparece el romanticismo. Debido a sus composiciones, las sinfonías comienzan a necesitar más músicos en las orquestas. Ahora tenemos compositores enfocados en el romance, como Frédéric Chopin o Franz Liszt, pero nada comparado con el compositor que conquistó esa etapa. Hablamos de Ludwig van Beethoven. 60 años después, inspirados por las pinturas impresionistas, nace el impresionismo, considerado el final del periodo clásico, donde las orquestas ya llegan a tener hasta más de 100 músicos. La música refleja los estados de ánimo, con los valses, que se vuelven los principales protagonistas. Llegan los últimos grandes compositores de este periodo, como Piotr Tchaikovsky o Richard Wagner. Llegamos al siglo XX, específicamente a 1910, dando inicio al modernismo. La música clásica comienza a compartir el protagonismo, con la aparición del jazz y el blues de los afroamericanos, además de que la música comienza a expandir aún más su difusión con la llegada del radio. Aún destacan grandes compositores de la música clásica, como Igor Stravinsky o Maurice Ravel, mientras que el jazz con Louis Armstrong y el blues con Robert Johnson tienen a sus principales íconos. Y en esa época surge el que posiblemente sea el primer artista pop reconocido a nivel mundial, el gran Frank Sinatra. Y ahora sí, llegamos a la época contemporánea, que para mí inicia en los años 50, porque a mediados de esa década se le suma al jazz y al blues el rock and roll, con su principal figura, un tal Elvis Presley. Ya en los 60s, el jazz y el blues viven su última etapa de protagonismo, cediendo lugar al pop y al rock, teniendo una difusión mucho más amplia, por medio de la televisión. En el rock aparecen bandas como The Beatles, Led Zeppelin, Queen, Guns N' Roses y bueno, muchísimas más. Y con el pop pasa algo similar, con artistas como Elton John, Michael Jackson, Madonna, Prince, entre muchos más. Pero al inicio del siglo XXI, ahora con la llegada del internet, pasa algo similar con el rock, que aunque al comienzo del siglo todavía cuenta con bandas del género, poco a poco deja de tener el protagonismo. Ese lugar ahora sería ocupado por el rap, y unos años después, por la música electrónica. Pero curiosamente, a finales de la década de los 2010, aparecen géneros fuera de Inglaterra y de Estados Unidos. Principalmente dos. Por un lado, los coreanos y por el otro, los latinos, que en la actualidad son los que dominan la escena musical. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta. Además, si aún no estás suscrito, pues suscríbete. Obvio. También suscríbete a mi otro canal y sígueme en Spotify. Y déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Alex Bessler. Nos vemos pronto.